Eh, bueno, pasemos al siguiente punto, ¿no? Justamente no hablamos mucho de Evo Morales en los anteriores puntos porque tenemos este punto especial para hablar de él. Y es importante considerarlo porque, bueno, todavía hay mucha gente que lo apoya, ¿no? Y también mucho de la política nacional se hace o a su favor o en su contra, ¿no? Y también en Evo Morales se puede evidenciar este hecho de lo fraudulento de estas elecciones, ¿no? Porque por todo lado pasa el tema de la inhabilitación y la imposibilidad de Evo de presentarse. Con la candidatura de Pambol fue muy divertido, ¿no? Porque lo avalan a un lado, le rechazan al otro, al final lo terminan rechazando y muestran, ¿no? O sea, todo el manoseo sucio que se hacen en estas elecciones. Pero ahí es muy importante señalar lo siguiente, ¿no? Porque Evo también está denunciando estas elecciones como fraudulentas. Pero el problema es de que para él son fraudulentas solo porque él no puede participar. Y como tal, si le permiten participar en cualquier candidatura, con cualquier partido, con cualquier sigla, en cualquier espacio, pues ya dejarían de ser fraudulentas estas elecciones. Ese es un problema central que tenemos que ver en el caso de Evo Morales, porque estas elecciones no son fraudulentas porque no le permiten participar a Evo Morales, son fraudulentas porque no permiten participar a nadie que represente al pueblo trabajador. Y en este caso, la figura de Evo Morales, y hasta ahora, en el marco en el que se está discutiendo y debatiendo estos últimos elementos con la posibilidad de Evo candidato de UCS, muestran de que todavía pueden habilitarlo y todavía puede haber la candidatura de Evo en estas elecciones, porque en el manejo como se está realizando, al final Evo Morales es una pieza más de todo este fraude, ¿no? Que hasta el momento la tienen al margen porque por los amarres y los intereses que se juegan entre los distintos actores, pero en últimas, si es necesario, lo pueden habilitar sin cambiar en esencia el carácter fraudulento de estas elecciones y sin cambiar en esencia la proscripción generalizada que hay de cualquier representación y sobre todo cualquier política independiente desde el pueblo trabajador frente al ajuste que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, en ese marco, si pensamos solo en el tema electoral, bueno, Evo es parte de estas elecciones fraudulentas. Pero es más, retrocedamos un poco. Primero, sobre el tema de la ley electoral, como decíamos, antes ya era antidemocrática la ley electoral que la hizo Banzer en su momento. eh, Evo Morales incluso criticó esto en el sentido de cómo ellos no les permitieron tener una candidatura al movimiento campesino, al movimiento vocalero en su momento, y cómo solo pudieron conseguir la candidatura comprándose una sigla, la sigla del MAS, porque esa sigla fue comprada, ¿no? Esa es parte del sistema tan antidemocrático en el país donde hay siglas de alquiler, siglas de compra y venta, que así se juega, ¿no? Entonces ellos lograron vulnerar la proscripción comprando una sigla y recién lograron legalizarse como tal después de estar en el gobierno, ¿no? Algo que en su momento incluso el mismo Evo señaló. Pero es más, Evo no solo mantuvo esos aspectos tan restrictivos de la ley, sino que los profundizó en varios sentidos, ¿no? Como que, bueno, podríamos entrar en un detalle, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, él fue diputado y candidato a presidente, hoy en día no se puede hacer eso, porque Evo no quiere que vuelvan a surgir candidaturas populares, representantes, líderes populares que puedan irse potenciando y creciendo de esa forma. Entre varios otros elementos, ¿no? El tema de la necesidad de hacer congresos ante el órgano electoral, renovar las firmas, algo que no se cumple, ninguno ha cumplido, varias cosas más, ¿no? Entonces, profundizó más el tema antidemocrático y proscriptivo. Y además mantuvo ese elemento de que prácticamente para legalizar una candidatura, una nueva sigla, tienes que pasar por un aval de ya sea del Tribunal Electoral, alguien que realmente apoya una determinada candidatura, o con aval del gobierno, ¿no? De una u otra forma. Y además de que sean costos excesivamente altos por los requisitos y la forma de cumplir estos requisitos que exige la ley, ¿no? Donde realmente es una cantidad muy elevada de firmas que se requieren, que ni siquiera son firmas de apoyo, ¿no? Sino son inscripción de militantes. Prácticamente todo el país tendría que estar inscrito como militante si realmente se cumple a rajatabla esta ley, ¿no? Es muy elevado eso y la forma en que puede vulnerarse esto y eliminar por parte del tribunal firmas es terrible, ¿no? De esa forma, bueno,
con aval del tribunal se puede cumplir esto y bueno, cuánto dinero correrá por ahí, ¿no? Entonces nos pueden comentar la gente de Pambol o Nueva Generación Patriótica, ¿no? A quienes nunca los vimos recogiendo firmas en el país, pero aparecieron con la sigla directamente, ¿no? Bueno, parte del régimen antidemocrático que Evo lo profundizó. Pero es más, porque acá no solo se trata de las elecciones fraudulentas como una cuestión aparte, aislada, ¿no? Sino estas elecciones fraudulentas se hacen para profundizar el ajuste contra la economía popular. Entonces ya señalamos claramente que este ajuste parte del saqueo que hay del país, de nuestros recursos naturales, de la producción que hay en el país, lo que involucra la quema, la contaminación de nuestros ríos y en general toda la destrucción la extracción de recursos del país. Todo para sacar recursos y enriquecer a unos pocos. Bueno, ¿qué hizo Evo Morales cuando fue gobierno? Permitió que las transnacionales sigan en el país hasta que se acabaron, se secaron el gas. Logró que, producto de las grandes movilizaciones, él les dio la concesión de, en lugar de irse, paguen un poquito más de impuesto. Y se quedaron chochas las transnacionales haciendo el renegocio, saqueando el país y acabándose nuestro gas, ¿no? Sin invertir, sin siquiera para tener nuevos yacimientos de gas. Bueno, eso fue parte del gobierno de Morales. Y bueno, Evo Morales pactó con la oligarquía estaba chocha con Evo Morales, dijeron, le regalaron un caballo millonario, dijeron que nadie había hecho tanto por Santa Cruz como él, no se referían al pueblo cruceño, al pueblo de Santa Cruz, a los trabajadores, se referían a la gran oligarquía, ¿no? Porque realmente nadie hizo tanto por ellos, les dio incluso vía libre para que quemen y avancen por nuestra Amazonía, agarrándose nuevas tierras, les perdonó lo que había sido planteado en la Asamblea Constituyente, el 2003 también de una revolución agraria, el limitar y prohibir el latifundio, bueno, pues continúa plenamente el latifundio en el país y se está expandiendo incluso en contra de la Constitución, ¿no? Bueno, todo eso fue parte del gobierno de Morales, pero es más, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Porque él aparece incluso por sus seguidores y en sus medios como defensor de la economía popular. Pero ¿qué dice, por ejemplo, del saqueo que hay de los dólares, del problema de la gasolina? Vamos con la gasolina. Evo Morales lo que dice es que, bueno, yo dije, ¿no? Que había que quitar esa subvención ya hace muchos años. Ese fue el problema del 2010, donde Evo nos quería poner un gasolinazo, ¿no? Entonces él ratifica su decisión y dice, bueno, ustedes no quisieron y ahora hay crisis por eso, ¿no? Entonces, si él entra, va a hacer lo que tenía que hacer el 2010, gasolinazo. Está claro ese tema, ¿no? También habla del problema del dólar y dice que, dijo en algún momento hay que sincerarse, etcétera. Vendría la devaluación también con él. Respecto al tema de los, o sea, de poder, fue muy emblemático, ¿no? Porque, bueno, la demagogia de García Linera de agarrar y decir hay que agarrar a los empresarios del cuello, algo que él nunca hizo, pero Evo Morales salió rápidamente a decir, no, 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 a los empresarios se los respeta, son compañeros, no sé qué. En su gobierno nunca, dijo, en el gobierno de Evo nunca se hizo eso y no se hará, ¿no? Entonces, que sigan sacándose los recursos en vez de garantizar el abastecimiento en el país, que lo sigan exportando, que sigan sin pagar impuestos o pagando miserias de impuestos, que sigan saqueando todo, ¿no? La soya, el aceite, la carne, aunque en Bolivia no haya para comer y para comprar estos productos, ¿no? Bueno, esa es la política de Evo Morales en general, ¿no? Y tenemos que ver que justamente por eso la razón de la exclusión de Evo Morales no es por el tema de que él sea diferente a, a los planes que ya tienen y él podría estar al margen de estas elecciones fraudulentas. No, es simplemente por un ajuste y por un conteo y por una cuestión mucho más superficial de politiquería, ¿no? Porque en lo profundo, en lo fundamental, están de acuerdo. Y es por eso que hoy en día no sabemos todavía si realmente continuará esta exclusión de Evo Morales de estas elecciones. Puede que aparezca, como o como hubo los rumores estos últimos días, como candidato a senador por UCS o a la presidencia por UCS, o que aparezca nuevamente con Andrónico, que al final él vaya a la cabeza del partido de Pazzi, o cualquier otra variante, ¿no? Que pueda suceder, incluso con algunos de las otras siglas, ¿no? Entonces, es eso tener muy claro y es esa la discusión que tenemos que plantear. Y a los compañeros, compañeras que puedan creer todavía en Evo Morales, plantearles y que se discuta eso. ¿Cómo se va a solucionar la economía popular con Evo Morales? ¿Qué se va a hacer para solucionar esto? Y bueno, no hay, o sea, no hay una respuesta para eso porque él tiene la misma política
que los neoliberales, que Arce, que Andrónico y compañía. Entonces, es por eso la necesidad de organizarnos y tener una alternativa propia de los trabajadores, que no pasa ni por Evo Morales, ni por ninguna de las otras fracciones masistas, y mucho menos por los vendepatrias de la derecha. Por eso necesitamos una organización propia, y en este caso y en este momento lo que necesitamos con mucha fuerza es unirnos y comenzar la unidad de los distintos sectores que se reivindican del pueblo trabajador con los distintos sectores que quieren luchar y que quieren defender la economía popular. Bueno, unámonos en conformar estos comités de defensa de la economía popular. Luchemos en ese espacio y vamos construyendo una alternativa, vamos construyendo una opción, este espacio tan necesario, una alternativa del pueblo trabajador que tenga su propia voz y que pelee en todos los espacios contra el ajuste y contra todas estas arbitrariedades y todos estos abusos e injusticias que están lanzando y cometiendo y lanzando terribles ataques contra el pueblo trabajador. Entonces, esa sería nuestra posición y es importante esta discusión respecto a Evo Morales. Y bueno, Miguel, si quieres profundizar o añadir algo más. No, está bien. Me parece que efectivamente es así. Con Evo Morales es un fraude. Además, él mismo fue el que obligó también a organizaciones a aceptar al Arce en su momento. Y ahora, claro, todo le echa la culpa al Arce de todo. Este, pero Evo está negociando con cualquiera para poder ser candidato, acepta a cualquier partido. No importa que venga de la derecha, ¿no? Tu cámara está Claro, muy arriba, Miguel. perdón, sí. Ok, sí. Bueno, no, eso. Además, claro, coincidimos. Ujú. Sí, muy, muy importante eso. Una cosita, bueno, a propósito de lo que dices, ¿no? Bueno, el argumento que se señala para excluir a Evo de las elecciones muchas veces es un tema judicial, ¿no? Bueno, los delitos que probablemente son muy ciertos de pedofilia, etcétera, con Evo Morales, ¿no? Pero ahí también hay un tema, ¿no? Y claro, como dices, se puede aliar, por ejemplo, con UCS, ¿no? Y los crímenes de la UCS fue estar en los gobiernos neoliberales, incluso con Goni en su momento, con Banzer, reprimiendo y matando al pueblo trabajador, ¿no? Bueno, él no tuvo tantos juicios, pero por su parte, Manfred Reyes Villa, Tuto estaban enjuiciados por los problemas, la Claro, corrupción y varias cosas que hicieron, y Evo Morales fue el que le perdonó esos juicios, ¿no? A Manfred incluso se lo habilitaron y le hicieron toda una maniobra para que pueda volver de alcalde a Cochabamba, ¿no? Tuto en su momento, igual, o sea, con la excusa del mar, a Tuto y a Mesa le perdonaron juicios por claro, vendepatrias, ¿no? Y por hechos de corrupción en el proceso de vender la patria, ¿no? Doria Medina se enriqueció y toda su riqueza, bueno, la gente dice es empresario, no sé qué, pero ¿cómo se hizo empresario Doria Medina? Robando al Estado. Se hizo empresario cuando era ministro, ¿no? Y se compró lo que privatizó, lo que vendió el país, él mismo se lo compró, ¿no? Corrupción de la peor forma y deberían estar toditos ellos con juicio, ¿no? Y toditos también, toditos ellos también deberían estar proscritos, ¿no? Entonces, bueno, al final se acuerdan entre ellos y más bien entre los corruptos, entre los que robaron al país y cometieron un sinfín de atropellos en contra de toda Bolivia, de todo el pueblo trabajador. Bueno, ellos son los que nos proscriben al resto, ¿no? Ellos son los que impiden que haya una candidatura de alguien, y como dicen muchos, ¿no? Alguien nuevo, alguien que sea diferente a toda esta basura de gente, ¿no? Bueno, está claro. proscrito, ¿no? Y no lo permite. Y Evo también es parte de esto, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, de esta forma vamos concluyendo el programa, ¿no, Miguel? Así es. Bien, muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y nos veremos la próxima semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de
hasta el fin.